Stanley Druckenmiller está preocupado con el rumbo que está tomando la economía y Donald Trump a los mandos. El inversor milmillonario Stanley Druckenmiller comenta: no apoyo los aranceles que superen el 10%. Le parecen un terrible camino ahora mismo. Son pausas que dejan un arancel base del 10%. Y ahora mismo el rango medio de aranceles de Estados Unidos está en el 10,4%. Y al milmillonario inversor no le gusta absolutamente nada esta situación. Amazon la reduce en un 58,35% y Tesla en un 50%. Stanley Druckenmiller, cuando hace cambios de cartera y compra acciones, no da puntada sin hilo, y esta vez no es menos. Stanley Druckenmiller está preocupado con el rumbo que está tomando la economía y Donald Trump a los mandos. Su alumno aventajado, Scott Bessent, es el secretario del Tesoro estadounidense y pese a esto considera que se pueden estar pasando de frenada. Y con ello hay que cambiar las decisiones de inversión. Stanley Druckenmiller ve el panorama que tenemos ahora mismo y dice: hay que comprar esto en concreto. Ha hecho nuevos cambios en cartera, ha vendido y ha incorporado nuevas acciones que creen que pueden tener un potencial tremendo pensando en el largo plazo. ¿Cuáles son esas acciones? Todo eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido y lo quieres apoyar, el análisis que hago habitualmente, deja tu like, tardas nada en hacerlo para apoyar el contenido de este canal, deja abajo tu comentario. ¿Estás comprando y vendiendo, cambiando tu cartera como hace Stanley Druckenmiller? Déjame tu opinión en comentarios, que lo vamos a debatir ahí. ¿Qué acciones estás comprando ahora? ¿Cuáles estás vendiendo? ¿No estás tocando nada? Dime qué cambios haces con tu cartera, que me interesa saberlo. Y por supuesto, suscríbete al canal para hacer más grande la familia y bueno, activar la campanita para tener el recordatorio cada vez que subimos vídeos por aquí. Y si queréis apoyar los directos, pues ya sabéis, os unís a la plataforma morada también y hacemos también por ese lado la comunidad cada vez más amplia. Y dicho esto, vamos al lío con todo el análisis. Pero antes quiero pediros disculpas. Estoy con una alergia terrible, una congestión brutal y además catarro. He juntado lo peor de los dos mundos y bueno, me han atacado los virus, me han atacado la alergia, mi sistema inmune está completamente loco. Así que si en algún punto me atasco, como ahora en la introducción, se me entiende mal la dicción y demás, os voy a pedir que seáis pacientes y que lo comprendáis, porque evidentemente la primavera tiene estas cosas, es maravillosa, hace un tiempo de terracita y sol, digamos, para tomarte ahí algo a las afueras, pero a mí me ataca terriblemente, o sea, me da unos golpes brutales y este año ha sido el peor de todos. Pero bueno, dichas estas disculpas, vamos con todo lo que quería comentaros. Y en primer lugar, Stanley Druckenmiller, esta noticia de la CNBC, el inversor milmillonario Stanley Druckenmiller comenta: no apoyo los aranceles que superen el 10%. Le parecen un terrible camino ahora mismo. No tiene ningún sentido. Y la administración estadounidense, luego lo vamos a ver, está optando por esa vía, por la vía de los aranceles masivos. Pese a decir que se pausan, pero con una tasa base del 10% y los aranceles globales superan y lo exceden esto. Quería destacaros lo más relevante que dice dentro de esta información de la CNBC antes de ir a los cambios de cartera, que lo vamos a ver a lo largo del vídeo, y en concreto comenta: mientras nos mantengamos en el rango del 10%, ¿de acuerdo? Creo que los riesgos de los aranceles son exagerados en relación con las recompensas que pueden ofrecer. Es más, es como si fuera el peor de los males si hubiera recompensas más elevadas, dice Stanley Druckenmiller. Además, en su cuenta de X no suele publicar post, no suele postear, y este es el último que observamos. En una contestación de esta entrevista que hizo en la CNBC recientemente, el pasado 6 de abril, Stanley Druckenmiller contesta al usuario Mark Minervini y le dice: no apoyo aranceles superiores al 10%, lo cual dejé muy claro en la entrevista que usted cita. Lo deja clarísimo, no lo apoya, pero como seguramente tampoco lo apoya Scott Bessent y sí Lutnick y Navarro, que están en el otro lado de los asesores de Trump, que sí consideran que es una buena estrategia presionar sobre los aranceles. Pero a Stanley Druckenmiller esto no le gusta ni un pelo y por eso vamos a entender después las decisiones de inversión que acomete, ¿no? Viendo pues que esto no le resulta atractivo absolutamente para nada. Y no le resulta atractivo para nada por el contexto macro que tenemos. Recordemos que Stanley Druckenmiller es uno de los mejores inversores macro de toda la historia, por no decir que es el mejor inversor macro de toda la historia. Y sus decisiones se pueden entender en el pasado. Sacó mucho beneficio de Nvidia, sacó mucho beneficio de las tecnológicas, en el ciclo expansivo de la tecnología. Y eso lo aparcó. Y ahora decía también que los bonos podían presionar
presionar mucho más arriba en rentabilidades. Estamos observando como los bonos de largo plazo quizá están presionando al alza. Y dentro del contexto macro le preocupa lo siguiente, que es este gráfico. Y estos son los aranceles globales que estamos teniendo ahora mismo pese a las pausas anunciadas por la administración Trump. Son pausas que dejan un arancel base del 10%. Y ahora mismo el rango medio de aranceles de Estados Unidos está en el 10,4% y al millonario inversor no le gusta absolutamente nada esta situación. ¿Por qué? Porque estamos en aranceles superiores al General Agreement de 1947. Hay que remontarse casi al año 42, a este punto de aquí, para ver aranceles superiores a los que tenemos en la actualidad. Pero el puzzle político y geoestratégico es donde pone más el foco también Stanley Druckenmiller, y para entender también la determinación y el camino que tienen sus decisiones de cartera, porque lo que observamos también es la relación Estados Unidos-China, es donde se está poniendo el foco principal ahora mismo, y como vemos aquí en este gráfico que publicaba Goldman Sachs, el departamento de research de Goldman Sachs publicaba que pese a esta pausa entre Estados Unidos y China, ahora mismo tenemos los aranceles más altos entre los dos países. Hay que remontarse a años anteriores a 2017 y casi que me atrevo a decir de la historia, y esto pues no se sabe el impacto a futuro que va a mostrar. En esa entrevista que comentaba en la CNBC, en el medio estadounidense, Druckenmiller mostraba preocupado por la deriva geopolítica que tiene Estados Unidos y que el inversor tiene que ser activo, tomar decisiones, no quedarse parado porque la inflación te va a comer. Dentro de los riesgos más potenciales que podemos tener en el camino, en su humilde opinión, está una inflación que se puede acercar más al 4% que al 2%. Y en ese contexto, en el que la inflación va a presionar, va a generar ruidos económicos y en los mercados de capitales. Hay que saber hacer una asignación importante en los activos en los que se invierta. El coste de oportunidad de quedarse fuera es muy alto, como lleva diciendo mucho tiempo, y obviamente la mejor decisión que puedes tomar es empezar a invertir. Una de las alternativas que yo siempre planteo por aquí, como bien sabéis, este vídeo está apadrinado por Freedom24 y lo que yo hago siempre es diversificar entre plataformas de inversión. Una de las que utilizo y que no solo utilizo yo, sino que también la utiliza Juan Ramón Rayo. Cada vez que viene al canal hago aportaciones a planes de Freedom24, a diferentes productos, ETFs, etcétera, de la plataforma. Y bueno, pues Juan Ramón Rayo, Gustavo Martínez, Javi del Valle, otros muchos usamos esta plataforma, además de yo personalmente, como comento. Y ahora que sepáis que tenéis el código Welcome Promo, ahora tenéis la Welcome Promo, que os dan hasta 20 acciones gratis en función a la aportación que hagáis dentro de la plataforma, y con mi código, que lo tenéis en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, con el enlace y el código Welcome, que por ejemplo si ponéis el código Welcome 1 y metéis en la plataforma entre 1.000 y 4.999 euros, os dan una acción de regalo. ¿Que aportáis más? Os dan 4 acciones de regalo, 10 acciones de regalo, 20 acciones de regalo, y tenéis que meter los códigos. ¿Cómo lo hacéis? Pues linkáis en el link del comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, y si estáis en directo os lo pasan por el chat para que os beneficiéis de todo esto. Creo que es el momento de diversificar entre no solo clases de activos, sino también plataformas, y más si tenéis las promociones ahora que son interesantes. Oye, no debemos aceptar estos regalos que nos dan, y además una plataforma con un histórico tan grande y que para mí ofrece seguridad a mí personalmente. Obviamente esto no es una recomendación de inversión, sino algo que me parece útil, y si queréis beneficiaros, os abrís cuenta con vuestro DNI a mano, seguís todos los procesos, es muy sencillo y os beneficiáis para seguir este hilo de lo que decía Stanley Druckenmiller, de que el coste de oportunidad de quedarse fuera es muy importante y que nos tenemos que adaptar y acostumbrar a mercados más volátiles de la cuenta, y más volátiles de la cuenta en función de quién habla, porque recordemos que si el que lleva la batuta de hablar en los mercados es Scott Bessent, la bolsa se beneficia, pero si es Lutnick o Navarro pasa lo opuesto. Mirad este gráfico de T.S. Lombard y cómo va a ser un mercado esquizofrénico que como inversores tenemos que atajar, según también los grandes inversores. Bessent va a ser la bicoca para el mercado, pero Lutnick o Navarro catapum chimpún, y esto, la locura va a seguir. Tened muy claro que la locura va a seguir en el mercado y que las decisiones activas van a ser muy importantes a la hora de trazar nuestra estrategia de cartera, porque claro, hablando de carteras, que luego lo vamos a comentar, la cartera de Stanley Druckenmiller, pero es lo que hablábamos antes de la situación global macro. Mirad cómo, pese a los acuerdos de China, la pausa, no sé qué, estamos negociando, el tráfico de contenedores de China a Estados Unidos está completamente seco. Rebotó, pero luego vuelve a caer. El ruido sigue, y por eso las decisiones a la hora de invertir y en qué activos invertir son determinantes, que es lo que veremos con la cartera del bueno de Stanley, ¿no? Del alumno de George Soros. Y bueno, Scott Bessent también fue alumno suyo y de George Soros. Es que es muy curiosa la intrahistoria que tenemos en el camino. Claro, la intrahistoria en el que mientras estamos hablábamos de la rentabilidad de los bonos y del peligro que pueden tener los aranceles superiores al 10%, y observamos que los credit default swaps, digamos que el riesgo crediticio, según publicaba Financial Times,
está aumentando. Estamos en el nivel más alto desde el 2023. Pues esto hay que vigilarlo a la hora de tomar decisiones de cartera y, bueno, pues hacerlo progresivamente, con cuidado, con diversificación, mirando cuál es nuestra asignación de riesgos, mucha prudencia a la hora de aventurarse de una manera, venga, all in a todo esto. Pues quizá no tanto, ¿no? Y por eso vamos a los cambios de cartera de Stanley Druckenmiller. La pregunta es, ¿qué cambios de cartera hace y por qué los hace? Porque Stanley Druckenmiller, cuando hace cambios de cartera y compra acciones, no da puntada sin hilo. Y esta vez no es menos. Como veis aquí en pantalla, y esto es muy importante, se ven las compras y ventas de la cartera de Stanley Druckenmiller, las más importantes. Sobre todo las compras. ¿Qué es donde más ha ampliado posición? ¿En qué compañías? Oye, muy llamativo cómo aumenta de manera importante Taiwan Semiconductors, una industria que parecía que estaba muy de fiebre de la inteligencia artificial, y él dice, bueno, es que estuvo castigada con el Liberation Day y a lo mejor ahora tengo que comprar más. Estos cambios de cartera están fechados hasta el 31 de marzo, todo hay que decirlo. Pero amplió posiciones, como amplió en New Amsterdam Pharma, en Insmed Inc., en Pure Cycles Technologies, en Teva Pharmaceuticals, en Eli Lilly, en Free McMoran. ¿Qué sector veis aquí que está teniendo un mayor peso? Porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es que la industria farma o la industria biofarmacéutica o biotecnológica está teniendo más peso dentro de su cartera. La farma ha estado muy penalizada. Como bien sabéis, tiene un enfoque muy value. Es cierto lo de Taiwan Semiconductors, es cierto lo del sector tecnológico, en parte que va picoteando por ahí, pero la farma va cogiendo lustre dentro de las nuevas incorporaciones de cartera. Mirad la nueva incorporación también, DocuSign. ¿Por qué DocuSign en un contexto como ahora? A lo mejor se puede beneficiar del nuevo panorama trumpista en el contexto actual. Pero una vez más, Verona Pharma amplía posiciones. Tiene mucha influencia farmacéutica dentro de la cartera en sus últimas ampliaciones. Y mirad todas las nuevas, DocuSign, CCC Intelligent Solutions, todo como empresas bien posicionadas para escalar a futuro, con el furor que puede haber a posteriori de la inteligencia artificial, pero a muy largo plazo. Pero mirad, compañía de entretenimiento, Caesars Entertainment. Caesars Entertainment, uno de los espacios más conocidos es el Caesars Palace en Las Vegas, que por cierto, pronto en Rumbo Chamizo vais a tener un contenido de este tipo, del Caesars. ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Merece la pena alojarse? ¿Merece la pena ir a Las Vegas a alojarse en un hotel, en el hotel más caro del Strip? Os va a interesar este contenido, así que os tenéis que suscribir a Rumbo Chamizo, que es gratis, es el nuevo canal que vamos a lanzar esta semana, y contenidos de entretenimiento, de ocio, ligados a estos apuntes económicos, de experiencias gastronómicas, de charlas interesantes. Rumbo Chamizo, también lo tenéis ahí, os lo pasan también por el chat y en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Y Caesars lo incorpora Rey Dalio a su cartera, incorpora Roku, incorpora sector financiero en Capital One Financial Group, que recordemos que Capital One Financial Group es una emisora de tarjetas de crédito que está muy presionada también, con la situación. Bueno, picotea, yo creo, esperando entrar y salir. Porque, por ejemplo, la macro no está favoreciendo a Capital One Financial Group. Pero son movimientos muy interesantes viendo pues lo que tenemos, estas compras. Ha comprado esto ahora. Ha comprado esto ahora. Y es interesante ver por qué. Y viendo sus declaraciones, tenemos un poco la respuesta. Aquí veis, ¿no? Entradas y salidas. Seagate, ¿no? De Seagate vemos que tiene un 54% de rentabilidad y vende. Es que mirad el histórico de rentabilidades, es tremendo, ¿no? Como en Teva Pharmaceutical tiene un rendimiento del menos 6,3%, pero incrementa. Sector farmacéutico, una vez más. Incrementa en Taiwan Semiconductors. Veis todas estas nuevas que son las más llamativas. Y os vais a preguntar que cuáles son las ventas, ¿no? Porque, claro, dentro de las compras también están las ventas. Y es muy llamativo cuáles son las ventas con nombres muy, muy interesantes y muy destacados. Dentro de las ventas vemos que se quita American Airlines, se quita United Airlines Holdings, pues compañías que habían sido muy tradicionales y muy llamativas de las últimas incorporaciones de su cartera en el trimestre anterior,
ahora vende muchas posiciones. En American Airlines, por ejemplo, se quita el 85% de sus acciones, o en United Airlines, sale de las aerolíneas. Pero mirad Amazon. Amazon la reduce en un 58,35%. Delta Airlines en un 57,79%. Y Tesla en un 50%. Esto lo que nos dice es que dentro de que las magníficas para él, pues han corrido muchísimo en el camino y que ahora pues hay que mirar a otros nombres. Lo que decía antes de la volatilidad. ¿Va a haber oportunidades? Sí. ¿Va a haber mucha volatilidad? Sí. Hay que hacer stock picking en puntos concretos. Y dentro de esos puntos estamos viendo que la farma le gusta de entrada. Así que bueno, pues quizá tenemos que echar un ojo a ese segmento. Ya veremos en el próximo trimestre qué hace. En fin. Y luego otra situación interesante, porque sabéis que Stanley Druckenmiller compró ETFs ligados a Argentina porque consideraba que con la llegada de Javier Milei iba a tener una revalorización importante dentro de la cartera. Y lo que observamos es que entró en masa en Argentina. Y ahora, como informa Bloomberg también, lo que vemos es que Druckenmiller ha reducido su apuesta por ETFs de Argentina después del rally. Ha recortado un 19% su participación en los ETFs de Argentina en este primer trimestre del año. O sea que es interesante estos movimientos de cartera que ha realizado el gurú estadounidense. Y dicho esto, bueno, espero que te haya sido de utilidad hacer este repaso de las posiciones de Stanley Druckenmiller dentro de la cartera, los sectores que está viendo más favorecidos, la preocupación que tiene dentro de la economía. Espero que te haya gustado. Insisto, para que lo apoyes, deja tu like, deja abajo tu comentario con la encuesta que hemos lanzado al principio del programa. Interesante leerte, a ver cómo tienes tu cartera, has comprado acciones nuevas, cuáles, has reducido, no has tocado, no estás invirtiendo, te gusta la situación, no te gusta. Abajo en la caja de comentarios, y suscríbete al canal para hacer la familia, que sois vosotros sois mi familia digital, y así hacemos la familia más grande. Yo voy a ver si bebo un poquito de agua, un poquito de propóleo y de estas cosas, para ver si la garganta se me entona, aunque luego si salgo a la calle con el polen otra vez, pam, 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 volvemos a la locura. Pero bueno, intentaré cuidarme. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.